miramos el momento de la Iglesia Católica en estos momentos, pues posiblemente no sea el mejor de la historia. Y eso nos puede dar la impresión de que todo continúa igual. Jesús se ha ido y nos ha dejado a nosotros la responsabilidad. Y por tanto las cosas solo continúan aprendiendo la doctrina de Jesús y practicando la moral que nos ha enseñado. Pero todo depende de nosotros. Tenemos una buena doctrina, una buena enseñanza y tenemos una buena moral que seguir. Pero no es eso lo que nos ha dejado Jesús. Jesús no es un maestro simplemente, no es un moralista, ni siquiera es simplemente un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Y lo que ha venido a traernos es Dios en su humanidad. Y ahora cuando, resucitado y ascendido a los cielos, promete el Espíritu Santo, todo comienza de nuevo. Todo comienza de nuevo. Nos ha traído a Dios y la riqueza fundamental que tenemos es a Dios mismo presente entre nosotros, de cuya vida participamos como hijos de Dios. Y eso es lo más importante. El Espíritu Santo ha estado presente siempre. Ya desde el primer momento en la creación aleteaba sobre las aguas, dice el texto del Génesis. Ha acompañado todo el caminar del pueblo de Israel y habló a través de los profetas. Y estaba presente en la tienda del encuentro. Y estaba presente en todos los acontecimientos más importantes de la vida de Israel. Pero llega un momento, lo he repetido hasta la saciedad estos días, en que llega la plenitud del tiempo. Y es cuando el Espíritu Santo entra en el cuerpo de la Virgen María y en esa mañana en que ella está orando, la sombra del Altísimo desciende sobre ella, engendra en su vientre a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En la tienda del encuentro, cuando peregrinaba Israel por el desierto, iban en tiendas de campaña, fuera del campamento había la tienda del encuentro, y descendía una nube sobre ella. Moisés hablaba con Yahvé como un amigo con un amigo. Ahora esa misma nube, la sombra del Altísimo, desciende sobre el vientre o el seno de la Santísima Virgen María. Es el momento de la encarnación. ¿Y qué es lo que engendra en el vientre de María? A Jesús, el unigénito de Dios, Dios hecho hombre. Y por tanto toma carne humana y tiene un cuerpo como nosotros. En el momento de la pasión, cuando Jesús desde Getsemaní ya se encamina al sacrificio de alabanza a Dios, cumpliendo su voluntad por amor nuestro, el Espíritu Santo lleva a Jesús al amor extremo y pasando por la cruz ya rompe definitivamente la muerte y el mismo Espíritu lo saca del sepulcro resucitado. En ambos momentos, en María encontró la acogida total, hágase en mí según tu palabra. Y en el huerto de los olivos encontró el mismo acogimiento por parte de Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora el mismo Espíritu que ha resucitado a Jesús, según su promesa, viene al cenáculo donde hay un grupo. Estaban todos juntos, empieza así el texto de los Hechos de los Apóstoles con María y otras mujeres, y ahora desciende sobre ellos un viento impetuoso, el viento, el agua, el fuego son signos en la Sagrada Escritura del Espíritu Santo, y engendra, ¿qué engendra? Si en María engendró a Jesucristo en su humanidad, ahora engendra el cuerpo de Cristo al que llamamos la Iglesia. Cuerpo y cuerpo. El cuerpo en la humanidad de Jesús, el cuerpo en todo lo que significa mistéricamente la Iglesia y en su visibilidad, es decir, a través de los sacramentos, que son signos materiales, y a través de la palabra que se pronuncia, llega a nosotros el Espíritu Santo que nos engendra como el cuerpo total de Cristo. Lo más importante en la Iglesia es
estar con el resucitado. Él es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo, pero el gran beneficio de Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia. Cristo entre nosotros, esperanza de la gloria. No Cristo estando al lado nuestro, sino Cristo en nosotros, viviendo en nosotros, que hemos sido incorporados a Él por medio del bautismo. Y por tanto, pues lo he dicho muchas veces, contemporáneos de Cristo. No estamos recordando su doctrina, no estamos aprendiendo sus enseñanzas morales. Todas ellas forman parte de lo que es el tesoro de la Iglesia, sino que estamos viviendo en Cristo, que engendra en Pentecostés su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia no es una agrupación de personas que se han puesto de acuerdo en llevar adelante una determinada fe y unas determinadas costumbres. No la fabrican los hombres, no es producto de nuestro ingenio, no es una asociación que hayamos formado nosotros o los primeros apóstoles. Es Dios en medio de nosotros, esperanza de la gloria. Es el Espíritu Santo que, del mismo modo que engendró en el seno de María a Jesús, ahora en el cenáculo, en la parte alta de Jerusalén, engendra a la Iglesia, que es Cristo, permaneciendo en la historia y ofreciendo la salvación. Solo que aquí hay un salto cualitativo. El Espíritu Santo estaba en Jesús, llevó adelante todas sus obras. Recordad el momento del bautismo, cuando saliendo de las aguas del Jordán desciende como una paloma, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo el amado, es ungido para la misión. El mismo Espíritu que llevaba adelante las acciones de Jesús es el mismo que lleva ahora adelante las acciones de la Iglesia, que es la plenitud de Cristo, el Cristo total, su cuerpo, lo llamamos cuerpo místico. Místico en el sentido de que es sacramental, de que hemos sido incorporados a Él por el bautismo, por los demás sacramentos, y vivimos en Cristo, no hacemos nada separados de la cabeza. Estamos aquí ahora orando con Cristo cabeza, que desde el cielo hará descender la liturgia celeste a la liturgia terrena, pero está con nosotros porque vivimos en Él. La Iglesia es el único modo de encontrarnos ahora con Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo llevaba adelante las obras de Jesús, estaba limitado en el cuerpo de Jesús, que caminaba desde Galilea a Jerusalén, pasando de aldea en aldea, pero estaba limitado por su cuerpo. Ahora no, resucitado y glorioso, el Señor ha engendrado su cuerpo total, pleno, la Iglesia, donde Él se hace presente, de tal manera que cada uno de nosotros somos su presencia, y de manera singular Él, como cabeza, actúa en los sacramentos, nos predica a través de su misma palabra, inspirada por el Espíritu Santo, y engendra en nosotros una comunidad de vivientes, no una asociación humana que tiene unos reglamentos, unos estatutos y quiere seguirlos. Sería obra nuestra. No, aquí es el Espíritu Santo quien ha engendrado del grupo de los discípulos una comunidad viviente. Vivientes que viven la vida del resucitado. Y por tanto, cuando son arrebatados por las llamas de fuego que descienden sobre ellos, nace la Iglesia. Y por eso inmediatamente salen afuera todos a predicar en distintas lenguas, porque el Espíritu Santo les lleva al lenguaje de la comunión, donde pueden todos entenderles. Y esta es la Iglesia, es, diríamos, el gran beneficio. Por tanto, si nosotros queremos vivir en Dios, si queremos vivir en Jesucristo resucitado y glorioso, ya participando del destino eterno, y nosotros aquí incoado ese destino eterno, hemos de estar en la Iglesia. La Iglesia es el lugar de la esperanza, y la esperanza es algo que ya poseemos y que, precisamente porque lo poseemos, deseamos alcanzarlo en plenitud. La Iglesia es el espacio, el lugar de la esperanza, de la comunidad de los vivientes, donde, como un río que sale desde los sacramentos, nosotros, allí donde estemos, personalmente, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en la vida de relaciones, en la sociedad, llevamos todo el caudal de la redención,
todo el caudal de la salvación que Cristo nos ha regalado a través de su muerte y resurrección, ascensión al cielo y envío con el Padre del Espíritu Santo, que nos ha hecho nacer como un pueblo nuevo, con un corazón nuevo, donde habita el Espíritu Santo. Y por tanto, la Iglesia Católica no es un espacio de enseñanza moral y de doctrina que pondría en nuestros hombros cargas insoportables. Porque si no vivimos en Cristo, si no recibimos el impacto del Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, no podríamos vivir la vida de Cristo. Y lo que se nos pide es vivir esa vida que llamamos nueva y llamamos también eterna. Pero antes la hemos recibido como un don. ¿Y cómo la recibimos? Del mismo modo que la recibió María. Hágase en mí según tu palabra, del mismo modo que lo recibió Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y la Iglesia igual. Vivimos desde la fe en la obediencia al Señor, con ese dinamismo del esposo que es Jesucristo, que desposa a la humanidad, que es la Iglesia, que es la esposa fiel, que es como la que está mirando siempre los ojos de su esposo para vivir en fidelidad y obediencia. Levanto mis ojos a los montes, dice el salmista. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿De una doctrina, de una enseñanza moral? No podría yo con ella. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y el mismo que hizo el cielo y la tierra es el que habita ahora en el corazón de los bautizados, a través del Espíritu Santo que nos da Jesucristo como la nueva Torá, la nueva voluntad de Dios, engendrada en nuestro corazón por el Espíritu, que es la moral nueva, la vida de la gracia en nosotros. La Iglesia es el lugar de la gracia, de la redención, de la misericordia, del perdón. Es el lugar donde se puede vivir, es el lugar de la esperanza. Y esta esperanza, como un río, sale de los templos a ser anunciada a todos aquellos que tienen derecho, también el deber de buscar la verdad, pero el derecho a recibir el anuncio del Evangelio, como lo hacen los apóstoles que salieron inmediatamente a predicar. Y hablan el único lenguaje inteligible, que es el lenguaje de la comunión, el lenguaje de la agape divina, la que han recibido, el lenguaje del amor, el amor mismo de Dios derramado en sus corazones y en sus mentes por el Espíritu Santo. Por tanto, la Iglesia no es una ONG, no es algo que hemos creado nosotros, fabricada la Iglesia, no es esto. Claro que tenemos nosotros todo un conjunto de leyes que van organizando la vida eclesial. Claro que tenemos nosotros cantidad de acumulación a lo largo de toda la historia de cuáles son los caminos más concretos para llegar a vivir en la fidelidad y la obediencia. Pero no es lo más importante. Lo más importante es la gracia de Dios que habita en nuestro corazón y hace de nosotros un sacramento. Y un sacramento que es la Iglesia, el sacramento fontal, es Cristo resucitado en medio de nosotros, esperanza de la gloria. Tenemos las arras ya, las primicias de la salvación. Y ahora se trata de llevarlas adelante mediante la predicación, mediante la enseñanza, mediante el don de la vida divina que nos llega por la palabra de Dios orada y meditada y escuchada, los sacramentos, y la comunidad nueva de los creyentes que ha sido engendrada por el Espíritu Santo, no por nosotros. Es estupendo. Envía, Señor, tu Espíritu, cantaba el salmista, y renovarás la faz de la tierra, la harás nueva. Solo el Espíritu Santo puede hacer de este panorama que contemplamos en España y con todo lo que está sucediendo, puede hacer una realidad nueva, cargada de esperanza, vivificada. Si fuéramos cada uno de nosotros, dice San Ireneo, son como los granos de trigo secos que no hay manera de unirlos entre ellos. Ahora, cuando desciende el agua sobre ellos, entonces se hace una masa y vivimos la comunión, y de ahí puede surgir con el trigo la harina y el pan y el alimento. El Espíritu Santo es la lluvia que desciende sobre nosotros o que cae sobre una tierra que es estéril y la fecunda y la vivifica. Nadie puede decir, nadie significa nadie, nadie puede decir Jesús, un hombre, es el Señor si no es por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Veis lo que hace el Espíritu Santo? Claro que veían a un hombre, el hijo de María, el hijo de José, que iba, después de 30 años de vivir en Nazaret, predicando de la aldea en la aldea hasta que llegó a Jerusalén. Nadie puede decir, es Dios. Solo se ve un hombre. Solo cuando eres alcanzado por el don de la fe y la acción del Espíritu Santo puede decir el primer credo, que es el más corto de todos. El más corto de todos, el primero de todos, ¿cuál fe? Jesús es el Kyrios, es el Señor. Nadie puede decir Jesús
es el Señor, es Dios, si no es con el Espíritu Santo. De ahí la fundación de la Iglesia con el Espíritu Santo. Y continúa el apóstol diciendo que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde hay distintos dones, distintos carismas, gracias, distintos ministerios. Es un pueblo organizado, es el pueblo de Dios, que Él ha rescatado del pecado y de la muerte, le ha infundido su vida y ahora vive como un cuerpo. ¿Y cómo vive un cuerpo? Relacionándose los miembros unos con otros, estando unidos los unos a los otros, pero sin el aliento de vida estarían muertos. Y el aliento de vida que unifica todo el cuerpo es el Espíritu Santo. Por tanto, lo primero es la gracia, la primacía de la gracia. Lo primero es el don del Espíritu Santo, y de ahí nace la Iglesia. Y con la Iglesia todos los beneficios y auxilios espirituales para poder vivir ya en la tierra la belleza del cielo. Esa es la Iglesia. A veces nosotros decimos, voy a la iglesia y pensamos en el templo material. Esto nos acoge, porque aquí queremos ver la belleza del cielo. Pero los que estamos aquí somos el verdadero cuerpo de Cristo, somos la verdadera iglesia. Aquellos que han sido engendrados de nuevo, como decía Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. ¿Y quién nace? Un hombre nuevo, una mujer nueva, habitada por el Espíritu Santo, conducida por la gracia de Dios y, por tanto, viviendo en la amistad divina. La Iglesia es un cuerpo y, por tanto, toda la vida la recibe del que es cabeza, que es Cristo, y de aquel que anima y vivifica todo el cuerpo, que es el Espíritu Santo.